Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Efesios 1, del 1 al 3. Nuestro hermano Jaime empezó a hablar de la cena citando un versículo que está en Hechos 20, versículo 7. ¿Se acuerdan? No lo vamos a mirar, ya estamos en Efesios. Pero la segunda parte del versículo decía que los hermanos se reunían el primer día de la semana para el partimiento del pan, ¿cierto? Eso decía la primera parte del versículo. Y la segunda parte del versículo dice que el hermano Pablo enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. No sabemos si esa lectura fue una lectura profética de lo que va a pasar hoy. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Efesios es una carta gloriosa, es una carta que se considera cristológica, que nos presenta a Cristo en toda su dimensión espiritual y es un bálsamo y un regocijo para todas nuestras vidas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la última parte del versículo 1 dice, en este saludo de Pablo en la carta a los que están recibiéndola, dice, santos y fieles que están en Cristo. Esa es una realidad. Los santos y fieles están en Cristo. Pero la parte final del versículo dice que esos santos y fieles que están en Cristo están en Éfeso. Y luego al final del versículo 3 dice que en Cristo están sentados en los lugares celestiales, recibiendo todas las bendiciones espirituales. Entonces pareciera allí que hubiera como dos verdades o dos realidades. Y para algunas personas pareciera como una falsa disyuntiva. ¿Cuál de las dos es real? ¿Estamos en Cristo o estamos en Éfeso? ¿Estamos en Cristo? Sí, dice el versículo que estamos en Cristo. Y en Cristo estamos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es muy real. Pero también la carta está declarando que estamos en Éfeso. O sea que la Biblia nos está diciendo que nuestra posición es en Cristo en los lugares celestiales. Y nuestra condición es en Éfeso. Y nuestro Éfeso podría ser decir Andalucía, o Tuluá, o Ugalagrande, o Cartago, o Calarcá, o Armenia, o Santa Rosa. Entonces, pareciera como que el Señor nos está apuntando, digamos, como a las dos caras de una misma moneda. No es uno o lo otro, sino que son las dos cosas. Así como es de cierto que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, también es cierto que estamos en una realidad local, y en esa realidad local estamos enfrentados a limitaciones y a dificultades. Y a veces en ese caminar, en medio de las dificultades, nos miramos tanto a nosotros mismos y a los tropiezos y a las dificultades que vamos encontrando en el día a día, que nos parece que esa primera declaración de que estamos en Cristo sentados con toda bendición espiritual en lugares celestiales, como que empieza a carecer de realidad. Casi todas las cosas nosotros las vamos juzgando, digamos como por lo experiencial, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos probar. Y nos parece entonces que nos quedamos solamente en esa realidad de nuestra condición, de que estamos en Éfeso y perdemos la riqueza de la verdad del Señor declarada aquí, de que también estamos en Cristo. Ustedes han visto que estamos cerca de un lugar como del aeropuerto Matecaña de Pereira, ¿cierto? Y pasan los vuelos y llegan los vuelos. Miren, algunos hermanos han dicho, y recuerdo algún hermano en particular que ahora está por allá en Medellín, que Efesios arranca allí en los lugares celestiales. Pero cuando ustedes van avanzando las páginas, es como si esa realidad de las verdades espirituales en Cristo se tienen que aterrizar en un terreno muy muy claro, y por eso los últimos capítulos van a hablar del matrimonio y de la familia. Entonces, la manera como el Señor nos enseña por su palabra que esas realidades espirituales en los lugares celestiales se tienen que volver una realidad aquí en la tierra es en el entorno y en el ambiente de nuestra familia. Porque podemos hablar maravillas de las cosas del Señor, y a veces unas cosas así como muy etéreas y ya parecemos casi ángeles para tocar arpas y estar por allá en las nubes. Pero nuestra realidad del día a día no es esa. Las discusiones de pareja que tenemos, los problemas que tenemos con nuestros hijos, la estrechez económica, las situaciones de enfermedad, entonces como que nos hacen perder de vista esa realidad de que estamos en Cristo.
Entonces, ahí hay como una gran brecha. Y las palabras que utilicé es posición y condición. Y la idea es que en el Señor esa brecha se tiene que acortar, porque el Señor quiere que todas las que son realidades en Él sean una realidad en nuestra cotidianidad. Y a veces cuando nuestros niños van creciendo, y esta reunión está llena de niños, y tendremos un momento ahorita al final para orar por ellos, pues ellos no están aquí porque, ay, es que con quién los dejo, entonces me los tengo que traer. No, es que la tarea es que los niños estén aquí con nosotros, porque todas las realidades espirituales que hablamos, esas tienen que ir siendo sembradas en ellos para que sea una realidad en ellos también. Nuestro hermano Jaime ahorita decía, citando la Biblia, de que cuando participamos del pan estamos hablando de la inminente venida del Señor, pero no sabemos el Señor cuándo va a venir. Y es más, la Biblia nos advierte de que usted no le ponga fecha. Ese ha sido un grave error en la historia de la cristiandad. Entonces el Señor podría venir en 10 años o podría venir en 100 años. Y si el Señor va a venir en 100 años, creo que los que estamos aquí ya no vamos a estar. Entonces, ¿cómo se va a ir proclamando esa verdad de la inminente venida del Señor? Eso va a ser como una cadena donde nosotros tendremos que enseñar a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos, y nuestros nietos a nuestros bisnietos. ¿Hasta cuándo? Hasta ese cumplimiento perfecto de la segunda venida del Señor. Por eso es que es tan importante la tarea de que los niños estén aquí. Entonces, como les decía, el Señor en ese plan maravilloso que tiene para todos nosotros, pues esta visita estaba anticipada de hacía muchísimo tiempo, ¿sí? Había sido aplazada muchas veces, pero qué momento tan del Señor que nos permita estar aquí. Hay unos temas familiares y de salud que terminaron aplazando, digamos, nuestra venida. A manera de testimonio quiero contarles a todos los hermanos, ayer estuvimos en la cita con mi esposa, la cita de reumatología, que es la especialista que la ve a ella, y por primera vez en estos últimos 2 años de situación de enfermedad de mi esposa, la especialista dijo, la enfermedad está controlada. La primera vez en 2 años que dijo, la enfermedad está controlada. ¿Cómo no glorificar al Señor? Entonces, en este día, esta era la introducción. Vamos a ir ahorita a Mateo capítulo 19, vamos a hablar de la familia y vamos a hablar del matrimonio. ¿Y por qué es definitivamente tan importante? Pues porque la Biblia nos lo está diciendo. Las realidades espirituales tienen que ser aterrizadas en el día a día, y en el escenario donde tienen que ser aterrizadas, en la relación de pareja, en la relación con nuestros hijos y el relacionamiento de nuestros hijos con nosotros como papás. Lo demás, permítanme que yo les diga, es carreta. Por allá en alguna congregación, y fue una situación que conocí el día viernes que estaba haciendo una atención domiciliaria, el pastor de una gran congregación falleció. Así de manera súbita partió con el Señor, y un gran hombre de Dios, maestro de la palabra. Y ahora esa congregación está en la situación de buscar quién es el que va a continuar sirviendo en esa congregación, que es dentro de una denominación. Y entonces le preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen esa elección? A la paciente le preguntaba cómo sucede todo eso. Dice, no, ya hay un hermano que nos ha estado acompañando, y ya la iglesia se enamoró de ese hermano, y ese es el hermano que va a continuar compartiendo. ¿Ya? Pero cuando ella me dijo eso, la vi que ella no estaba como muy cómoda con la situación, y me dijo, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, ese hermano en la pandemia se separó de su esposa, ¿sí? Y si se separó de su esposa, pues yo no lo veo entonces como el pastor de nuestra congregación, ¿sí? Es que predicadores pueden haber muchos que vienen y descrestan con la palabra del Señor, ¿sí? Y usted dice, re guau, porque hay una fascinación en el ser humano de poner los ojos en el hombre, cuando tenemos que poner los ojos en los lugares celestiales en Cristo, donde estamos allí. Pero si nuestro testimonio de vida y nuestra vida familiar no da testimonio de Él, lo primero que deberíamos de hacernos es, oigan, silenciarnos. Ustedes han escuchado que hay un libro que para nosotros es como fundacional, un libro que se llama, bueno, un libro que para nosotros es como el primero que deberíamos de leernos. Y de hecho muchos salimos del sistema denominacional después de leer ese libro. Y los que no han leído, ahí les va a quedar de tarea para que lo lean. Se llama La Iglesia Cristiana Normal. ¿Quiénes lo han leído? Levanten la mano. Los que, entonces eso va a ser un libro para que ustedes se lo puedan leer. Pero les voy a contar una cosa extraordinaria de ese libro. En la primera página, está haciendo como el prefacio del libro. Cuando el hermano escribió esto, el libro salió por allá como en 1948, o sea, es bastante antiguo. Seguramente había muchas preocupaciones por situaciones en la iglesia.
Y la gente está muy preocupada por lo que pasa en la iglesia, lo que pasa aquí, lo que pasa allá, lo que escuchan aquí. Pero el hermano que escribió el libro, finalmente murió en la prisión por allá en 1972. Cuando escribió el libro dice en la primera página del libro dice lo siguiente. Ahí lo voy a parafrasear un poquito al hermano Watchman, y él dice lo siguiente: si no está pasando nada en su vida, no se preocupe por lo que está pasando en la iglesia. O sea, el libro va a hablar de la iglesia. Y como les digo, la gente está muy preocupada por lo que pasa en la iglesia. Y claro, tenemos que tener esa preocupación y tiene que ser nuestro motivo de oración. Pero ¿por dónde tienen que empezar todas las cosas? Por nuestra propia vida. Por nuestra propia vida es que tiene que empezar todo. Y ojalá usted lea el libro y aprenda todo lo que el Señor nos enseña a través del hermano sobre la iglesia. Pero la primera página dice eso. ¿Cómo está su vida? O sea que la pregunta, yo quisiera que le dijeran ahorita: ¿y cómo está la iglesia en tal parte? ¿Ya? ¿Y cómo está la iglesia en Palmira? ¿Y cómo está la iglesia en Cali? Claro, hay muchas cosas que contar. Pero la pregunta no es cómo está la iglesia allá, sino ¿cómo está tu vida? Porque por ahí es que tienen que empezar todas las cosas. Ustedes seguramente cuando han viajado en avión se dan cuenta que le dan unas instrucciones, y es una instrucción larguísima. Si usted las ha escuchado tantas veces que usted ya no pone cuidado, usted se distrae porque usted dice: no, ya me las sé. Yo ya me las sé, ¿cierto? Le dan una cartillita a uno. Pero una de las cosas que le dicen es que podría pasar en algún momento del vuelo que sucede algo que se llama la despresurización. Como explican las personas, cuando usted sube una montaña, entre más alto está, menos oxígeno tiene usted para respirar y usted se siente fatigado. Ahora imagínese usted un vuelo, cuando los vuelos pasan por encima de 14,000 pies, el mismo avión tiene que meter como el aire que usted va a respirar, porque si no usted lo percibiría y se sentiría muy incómodo, completamente asfixiado en el vuelo. La instrucción, para no asustarlos para cuando vayan a volar en avión, sencillamente dice que si eso llegara a pasar, de sobre su cabeza se van a abrir unas puerticas y van a caer unas mascarillas. ¿Han escuchado esa instrucción? Sí. Bueno, pero el dibujito dice lo siguiente también: si al lado de usted va una persona que necesita ayuda, pónganle cuidado, a ver si le han puesto cuidado cuando van en el avión. Si al lado suyo va una persona que es un niño, o una persona muy mayor, o una persona que está enferma y que necesita ayuda, ¿qué dice la instrucción? Primero usted se pone la mascarilla y luego usted le ayuda a la persona que está al lado. Eso pareciera que lo hubieran sacado de la Biblia, ¿o no? ¿Ya? Primero usted está muy preocupado por el del lado, ¿ya? Inclusive usted está sentado aquí, usted está diciendo: ¡ay! Hubiera venido el hermano tal, eso sí que le hubiera servido escuchar esto, ¿ya? O sea, siempre estamos pensando que el que necesita ayuda es otro. Pues permítame decirle que usted está aquí es porque el Señor quiere que usted esté aquí, ¿sí? Tiene que empezar por nosotros y luego podremos ayudar a los que están alrededor. A veces nos ponemos en una carrera frenética a hacer una gran cantidad de cosas por la iglesia, y cuando damos cuenta estamos secos, estamos desgastados, estamos cansados. ¿Por qué? Porque no empezamos por nosotros mismos. Tiene que empezar por nosotros mismos. Llegamos a Mateo capítulo 19. Menos mal, ya les dije que Jaime hizo en la introducción que íbamos hasta la medianoche, entonces ¿para qué? Bueno, miren que en el capítulo 19 de Mateo, los antecedentes, si ustedes leen los subtítulos, recuerden que los subtítulos que están ahí en negrilla no hacen parte de la inspiración bíblica. Aparecieron solamente en las sociedades bíblicas en 1960 en la Reina Valera, pero claro que nos sirven mucho. ¿Ya? No hacen parte del texto bíblico, pero nos sirven. Por ejemplo, antes del capítulo 19 dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Están ahí conmigo? Encima del versículo 15. Y luego encima del versículo 23 dice: los dos deudores. Y termina el capítulo 18 en el versículo 35. Las últimas dos líneas dice: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que el contexto de lo que vamos a ver tiene que ver un asunto de perdón y de reconciliación entre hermanos. ¿Saben qué se nos olvida a veces? Que nuestro esposo y nuestra esposa también es nuestro hermano. Y no me estoy refiriendo pues a esas relaciones de pareja que se han apagado tanto ya, que cuando se levantan se tratan como hermanitos, ¿no? ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Y usted cómo amaneció? Bien. No me refiero a eso, ya ese es otro contexto. Pero no se nos puede olvidar que el esposo y la esposa en el Señor somos hermanos. ¿Por qué hago esa referencia? Porque ahora llegamos al capítulo 19. Aconteció, versículo 1, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Pero las palabras eran sobre reconciliación entre los hermanos y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces está conectando el capítulo 18 con el capítulo 19.
Él se aparta de hablar del perdón, pero interesantemente, después de hablar del perdón entre los hermanos, dice que el Señor hizo grandes sanidades. ¿Saben que hay una gran cantidad de gente que está enferma, físicamente enferma, porque no ha podido perdonar a alguien? No ha podido perdonar. De ahí y como que se convence, ya muy espiritual, dice, yo hasta oro por esa persona para que ella caiga en cuenta que me ofendió y venga y me pida perdón. Entonces le parece muy, muy espiritual, ¿no? Pero hasta físicamente está enferma o enfermo a raíz de que no ha perdonado. Ahí dice al final del versículo 2 que el Señor sanó allí a unas grandes multitudes. Pero miren lo interesante que viene a continuación. Entonces, ya tenemos el contexto, vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole, probándole, tirándole una cáscara, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cómo les parece? La cascarita. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? En esta zona donde el Señor Jesús está enseñando, Juan el Bautista ya había tenido un ministerio previamente. Y por denunciar de que el rey había tomado por mujer a su cuñada, le habían cortado la cabeza. O sea que levantar la voz sobre asuntos matrimoniales era tan serio en este tiempo que hasta la vida se podía pagar. Entonces vienen ellos tentándole a preguntar, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cuando algunas personas comentan sobre este texto nos dicen que por lo menos habían como 7 escuelas, pero habían 2 escuelas rabínicas predominantes que tenían posturas completamente opuestas respecto a si se podían o no se podían acabar los matrimonios. Una escuela era de un rabino que se llamaba Chamei, y él decía que por ningún modo se puede acabar un matrimonio, ¿sí? Escasamente, pues de pronto, si es un tema de adulterio, se puede acabar el matrimonio. Y ese era como un extremo. Y en el otro extremo, el otro maestro rabínico se llamaba Hillel. Y este Hillel, si era completamente liberal en eso, dice, lo que le enseñaba era, si se le quema la comida a su esposa, usted ya la puede dejar. Y si encontró una que le gusta más, usted ya la puede dejar. Entonces estaban los dos extremos. Esa era la enseñanza en la época de Jesús. Y entonces viene a decirle, bueno, entonces podemos dejar repudiar a la esposa por cualquier motivo. O sea, le estaban diciendo, como en esos dos contrastes, ¿usted va a levantar la voz como Juan el Bautista? ¿O usted va a levantar la voz como el maestro Hillel que dice, por cualquier causa? Cuéntenos mejor y haga la vida porque hay que ser felices, porque no hay que ser sin una sola vida. ¿Han escuchado cosas como esas o no? Todo el día, ¿no? Todo el tiempo y por todo lado, ¿sí? Él respondiendo les dijo, Jesús obviamente sabía que eso era una trampa, ¿ya? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero acuérdense que era una trampa. Y Jesús no se iba a salir tan fácil de la trampa. Le dijeron en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Estaban citando muy fuera de contexto Deuteronomio capítulo 24. ¿Podemos dejarla por cualquier causa? El Señor está diciendo no. Y entonces, ¿por qué Moisés nos mandó a dar carta de divorcio? O sea, ¿por qué finalmente nos lo permitió? Ahora, ¿Moisés los mandó, como están diciendo ellos, a hacerlo? ¿O Moisés legisló al respecto para que no hubiera pues tanto desorden en esas situaciones? Él les dijo. O sea, ¿por qué Moisés los mandó? Jesús va a responder y va a decir, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, corrige, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, o sea, ay, así es de serio el matrimonio. Entonces el Señor ya les estaba exponiendo que era así de serio. Entonces dicen, como que lo mejor es no casarse.
O sea, como que ellos entendieron bien el mensaje, en el sentido de que efectivamente estaba hablando de algo muy, muy serio. ¿Dónde quiero poner el punto en este texto de Mateo capítulo 19? Que cuando a Jesús le preguntan respecto al matrimonio, él dice, al principio, versículo 4 y versículo 8. O sea que ustedes saben que cada mes, cada 2 meses sale una nueva corriente psicológica, un nuevo libro, un nuevo gurú, un nuevo coach, y habla de una cantidad de cosas. Y la gente está muy a la moda, entonces como ¿qué es lo último que se ha dicho? Y mientras los seres humanos estamos discutiendo acerca de eso, de lo último que se dice, el Señor nos dice regrese al principio. Usted no tiene que estar tan atento a lo último que se dijo, sino qué fue lo que se estableció al principio. Por ejemplo, ahora que hay tantas corrientes y que hablan como de la inclusividad que debe tener la iglesia, y algunos de ellos dicen que Jesús nunca dijo absolutamente nada sobre las parejas homosexuales, por ejemplo. ¿A usted le parece que Jesús no está diciendo nada respecto a eso aquí? Si a usted le parece que Jesús no está diciendo nada aquí, entonces vuelva a mirar la Biblia, porque la Biblia sí está hablando claramente que al principio varón y hembra los hizo. No es que es lo último, sino que fue lo que se estableció desde el principio. O sea que es como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes están ahorita entre Chamá y ustedes están entre Hilel, ustedes tienen que regresar al Génesis. Y en cualquier situación particular de nuestra vida tendríamos que decir, ¿cuáles fueron los principios originales que el Señor estableció? Y no juzgar la situación por lo que está sucediendo esta mañana o por lo que sucedió el día de ayer. ¿Qué fue lo que se estableció desde el principio? No vamos a ir a Génesis, pero este texto nos está conectando directamente a Génesis capítulo 2. Pero no solamente nos llevaría a Génesis capítulo 2, sino que Jesús lo está llevando mucho más allá. Génesis 2 es una cita de lo que Jesús está señalando aquí. Versículos 5 y 6. Por esto, está diciendo, Dios dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es interesante porque cuando usted lo lee en Génesis, parece que es Adán el que dice eso. Adán estaba tan emocionado cuando vio a Eva, que dijo, no, dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿ya? Y lo único que se le ocurrió, porque no tenía tanta poesía para esa época, lo más romántico que le dijo fue, serás llamada varona porque el varón fue tomada. Yo creo que Eva quedó como pensando, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Ya? Será llamada varona porque el varón fue tomada. Toda la poesía que le salió a Adán en Génesis 2. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que si bien Adán pudo haber repetido esas palabras, el que las dijo fue Dios. Y estableció 3 principios sencillos, pero importantes. Y los 3 principios están en los verbos que están allí. Lo primero dice que el hombre tiene que dejar al papá y a la mamá. Segundo, que él se tiene que unir a su esposa. Y el tercero es que dice que ellos tienen que ser una sola carne. Esos 3 verbos establecen 3 principios para nuestra vida. Y vean, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los matrimonios en dificultades, y son muchísimos los matrimonios en dificultades, yo diría, claro, los que no tienen al Señor, esos tienen dificultades. Permítanme decirles que conozco familias de creyentes que tienen dificultades más grandes en la vida de pareja, en la vida familiar, que en las parejas de los no creyentes. Y no podría entrar ahorita en detalles, pero créanme que ha sido así. El primer principio es dejar al papá y a la mamá. Mire, parece mentiras, pero algunos tienen hijos en España. Algunas mamás tienen hijos en España y es como si tuvieran un cordón umbilical que atravesara todo el Atlántico, ¿ya? Y están allá en España, pero completamente conectados. La relación más importante en nuestras vidas antes de casarnos es la relación con nuestros papás. Es la relación más importante. Pero ahorita que aparece el matrimonio, entonces el Señor está estableciendo que ahora viene una relación más importante que esa. Y usted tiene que tener una nueva fidelidad. Y ahora esa fidelidad no va a ser a lo que su papá y su mamá le enseñaron, sin perder los principios que haya recibido de él, sino que ahora la fidelidad, el compromiso y la visión unificada es a la nueva pareja que usted está teniendo en ese momento. Entonces, ya no puedo ver la justificación de que es que en mi casa yo lo hacía así, es que mi papá lo resolvía de esta manera. No, porque eso sería como declarar de que usted está manteniendo la fidelidad a lo que recibió cuando estaba siendo niño. Es
Ahora en esta nueva relación, ¿cómo es que nos vamos a proyectar y cómo es que vamos a vivir el uno para el otro? A veces los jóvenes están muy preocupados porque se quieren casar y se entusiasman, y a veces entran en relaciones de noviazgo muy jovencitos. Y pues obviamente no tienen la solvencia económica para decir, me voy a casar para irme a vivir con mi novia, me caso y vamos a vivir, o con mi novio y todo. Entonces hacen como planes y dicen, bueno, yo creo que mi papá podría hacer como otra piecita aquí, ¿cierto? Y que me haga un apartamentico aquí, le hacemos una plancha allá atrás y todo eso. Y algunos hasta le están preguntando al Señor si eso está en la voluntad del Señor. Pues ahí está la respuesta, y es que para los jóvenes particularmente, si usted no puede vivir aparte de sus papás, es la señal más clara de que usted todavía no se puede casar, porque usted va a invalidar un principio, y no importa las justificaciones que usted le dé a eso, se está saltando un principio que es de bendición. El Señor no es arbitrario ni caprichoso. Las verdades que nos está dejando es claramente establecidas en su palabra, es para nuestra bendición. Si usted las toma, ahí está la bendición. Si usted no las toma, pues ahí van a estar las dificultades. Hay que dejar a padre y madre. Dejar a padre y madre no es abandonarlos, no es descuidarlos, no es dejar de apoyarlos económicamente y no estar preocupados con ellos en sus situaciones de salud. Mis papás, por ejemplo, en este momento, mi papá tiene 82 años, mi mamá tiene 77 años, los tenemos relativamente cerca para poder estar en toda esa supervisión de salud, los médicos, los tratamientos, todas las cosas que ellos están recibiendo. Dejarlos no es abandonarlos, pero sí hay que tener una distancia, y la distancia tiene que ser más que geográfica. No es que no puedo vivir en la casa de enfrente de la calle, no. Es que verdaderamente las decisiones y los problemas se tratan y se resuelven aquí y no allá. Grave dificultad cuando ante la primera diferencia o discusión, entonces él se va y le cuenta a la mamá, o ella se va y le cuenta a la mamá. Es que no dejaron al papá y a la mamá. Ahí hay un principio. El segundo principio tiene que ver con un principio de unidad. Por eso Malaquías va a decir que la esposa es la compañera de nuestra juventud. O sea, el matrimonio es un pacto de compañía, y nos casamos es para estar juntos. Y siempre menciono esta situación porque es una situación que me parece que ilustra perfectamente esto. Hace muchos años, algunos estudiantes en la universidad se me acercó después de una clase de salud familiar y estábamos hablando del matrimonio, y uno de los estudiantes me dijo, tenía su novia en la misma materia, y decía, es que yo estoy pensando en casarme con mi esposa, pero me voy a ir para España a trabajar. Entonces mi plan es el siguiente: yo me caso y me voy para España. Cuando las cosas estén mejor allá laboralmente, ya esté más acomodado, entonces yo mando por ella. ¿Qué le parecía? Un plan maravilloso. Si te vas a casar para no estar con ella, no te puedes casar. El matrimonio es un pacto de compañía. Nos casamos para estar juntos. Y si no podemos estar juntos, vamos a tener que resolver todas las situaciones que tengamos, porque si no, nos estamos saltando ese principio de bendición también. El tercer principio, lo estoy diciendo muy rápidamente para que no me coja la medianoche de Jaime, ¿ya? Es que el matrimonio es para tener intimidad física. Algunas personas, por experiencias verdaderamente desafortunadas, situaciones de abuso sexual o malas enseñanzas religiosas o espirituales o bíblicas, tienen una visión pecaminosa de la intimidad física. Y si se tiene esa visión, y el Señor tiene que venir a renovar nuestra mente y limpiarnos, porque si no se renueva nuestra mente en ese aspecto, no va a haber el disfrute que tiene que tener una pareja, que aparece como el tercer principio del Señor en el matrimonio, y es que somos pareja para tener intimidad física, y nunca vamos a estar tan cerca el uno del otro, más que físicamente, emocional y espiritualmente, que cuando tenemos intimidad. Y ahí está el principio. Entonces vuelvo y les digo, algunas parejas se vuelven muy, pero muy espirituales, entonces dicen, no, solamente ayunemos, oremos, leamos la Biblia, reunámonos con otros hermanos, y la vida sexual ya dejó de ser importante. Pues entonces van a tener que escribir otra Biblia, ¿sí? Porque lo que la Biblia está enseñando desde el principio es esto. Ahí termina la cita de Génesis capítulo 2, pero Jesús, vuelve y les digo, en este texto lo lleva mucho más allá. 3 principios en Génesis: dejar, unirse y ser uno. Aquí el Señor añade el cuarto principio entonces para la vida matrimonial. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El cuarto principio sería el de la indisolubilidad del matrimonio.
Ahora cuando nuestros jóvenes o todas las personas ven esos personajes de la farándula que se casan y hacen unos matrimonios pomposos, ¿saben que hay estudios que han demostrado que entre más se gastan en la boda, menos dura el matrimonio? La gente cree que el matrimonio es la ceremonia de boda. No, esa es la boda. El matrimonio es lo que viene después. Y entonces cuando vemos personajes que se casan y a los 4 meses, a los 6 meses, a los 8 meses ya se están separando, entonces la gente empieza como a creer que esa es la idea del matrimonio. Y ahora lo muestran que ahora sí es que está feliz y ahora la otra persona también está feliz. Dice, bueno, y si tenían tanta felicidad, ¿por qué no pudieron ser felices cuando estaban allí? Con el matrimonio original, la indisolubilidad del matrimonio. Si en algo nosotros, y creo que en buena medida si ustedes estuvieron atentos en las oraciones que se han dicho aquí, lo que el mundo está viendo es que nosotros marquemos una diferencia como creyentes. Los que no tienen al Señor están mirando cómo están los creyentes y están mirando cómo están los matrimonios de los creyentes. Vale, les voy a contar una cosa que nos tiene que avergonzar a todos. Estadística de Estados Unidos. De cada 2 matrimonios que no son creyentes en Estados Unidos, de cada 2 matrimonios, 1 se separa. Y de cada 2 matrimonios que son creyentes, 1 se separa. No hay diferencia. Entonces, el mundo mirándonos, como dice la Biblia, que nos desafía que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces nos miran a nosotros para ver cuál es la diferencia que nosotros tenemos para mostrarles y no tenemos diferencia. Entonces cualquier vecino podría decir, no, es que usted grita a su esposa como yo la grito también, y usted es del Señor y yo no. ¿Cuál es la diferencia? Usted insulta a sus hijos lo madrean a usted, cosas como esas así, lo mismo que yo hago y lo mismo que sucede en mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Pues estamos llamados a marcar la diferencia, no en nosotros mismos, sino en lo que leímos en Efesios, de que el Señor nos tiene que ayudar, porque humanamente obviamente va a ser muy muy difícil, pero tenemos que avanzar en eso. Ese es el 4º principio. ¿Dónde está el problema siempre? ¿Dónde está el problema? Versículo 8, y el Señor apunta directamente al problema del ser humano en el matrimonio, pero podría ser en el mundo laboral, con los vecinos, en la vida social. El problema del hombre está siempre, versículo 8, en la dureza de nuestro corazón. ¿Saben dónde se demuestra claramente la dureza de nuestro corazón? Que yo lo que estoy declarando aquí, proclamando, son las verdades bíblicas, y usted la está escuchando y dice, no, pero eso no es tan así. O sea, si Dios está hablando en su palabra y usted en su mente está diciendo, eso no es tan así, claro, es porque el corazón ha puesto como un escudo, como una barrera, de tal manera que usted dice, bueno, eso puede que aplique como para otros. Eso es lo que la Biblia está diciendo de la dureza de nuestro corazón. O sea, que el Señor habla contundentemente, y que es la verdad del Señor, pero usted dice, no, pero hermano está como exagerado. Trajeron ese hermano de Palmira aquí como que estaba que se hablaba, pues. La dureza de nuestro corazón. Y por eso el Señor tiene que apuntar a lo profundo de nuestro corazón. Disfrutamos un tiempo maravilloso ahorita mientras adorábamos al Señor, en la meditación de la palabra del Señor para la cena, en la cena como tal. Pero no vinimos solamente a eso. Hay una página, hay todo un ministerio en España que trabajan como a todos los profesionales y se organizan por profesiones y bueno, como llevar el testimonio del Señor. Pero lo que más me gusta de ese ministerio es el nombre que tiene. ¿Saben cómo se llama ese ministerio? Se llama Por Fin Lunes. ¿A qué se refiere ese de Por Fin Lunes? O sea que vinimos aquel domingo, el primer día de la semana, levantamos las manos, cantamos al Señor, nos abrazamos, oramos unos por otros, hacemos el partimiento del Señor y vamos a la palabra del Señor. Y nos vamos todos equipados, ¿cierto? Batería al 100%. Pero por fin lunes, ¿para qué? Para todas esas verdades, toda esa riqueza, todo eso tan glorioso que el Señor me lo conceda, yo lo pueda vivir, disfrutar, aplicar y transmitirle a otros. O sea, si bien nuestra motivación al finalizar esta reunión debería de ser, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir así? Y eso está bien. Lo más importante es que nosotros podamos decir, mañana tengo que empezar con esto. Mañana. Y no me tienen que estar viendo. Y los hermanos no se tienen que dar cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo. Pero en mi vida, en mi cotidianidad, en la manera como pienso, como hablo, las actitudes que manejo, los hábitos que contemplo, en los que persisto, tienen que marcar la diferencia. Y por fin, que llegue el lunes, para poder entonces nosotros vivir lo que es la realidad del Evangelio. ¿A ustedes les parece que ser creyentes aquí es más o menos fácil? Usted está aquí sentado, en la última fila les pusieron las sillas VIP, ¿ya? Los que tienen problemas de sueño no se pueden sentar allá para la próxima.
Estamos aquí contentos, nos abrazamos, sonrientes. Llega el bus, los hermanos lo están esperando, los reciben, bienvenidos, ya. Aquí cantan entonados, dicen, no, pero es que en mi ciudad no cantan así. Aquí hay 3 guitarras, no. El que toca ya la guitarra, no, ya. O sea, vivir nuestro cristianismo aquí en la reunión es más fácil. Pero vuelvo y les digo, que por fin llegue el lunes. Porque el lunes, ahí cuando nadie lo está viendo, ya, cuando no hay micrófono, cuando no hay guitarras, cuando no hay alabanza, cuando no está la cena y todo eso, ni se está predicando la palabra en ese momento, usted va a demostrar si eso que el Señor depositó en usted, usted lo va a vivir. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en el mundo. Los discípulos lo entendieron. Y lo entendieron también, que dijeron, entonces uno no debería de casarse. Algunos hacen hasta un juego de palabras con la palabra griega. La palabra salvación en la Biblia es la palabra soteria. Si usted después de la O le pone una L, dicen que la salvación está en la soltería. Casi. Ya, ahí como un juego de palabras. Vamos nuevamente a Efesios, pero ahorita capítulo 5, y es el último texto que vamos a considerar en esta tarde. O sea, que el avión tiene que ir aterrizando en nuestra realidad. 3 principios que nos da Adán, 4 principios que nos enseña Jesús. Cita los 3 primeros y uno más, y ahora Pablo va a citar los 4 anteriores y uno más. 5 principios entonces para nuestra vida de pareja, para nuestra vida familiar. Miren, ¿por qué es tan importante? Dice, bueno, pues que el hermano dice vida familiar y ahí mencionó los hijos y todo eso, pero todo se lo está apuntando como a los papás, o sea, como a la pareja. Es que de eso se trata. A veces hacemos reuniones de parejas, hacemos encuentros de parejas y la gente quiere que le hablen sobre la educación de los hijos. ¿Listo? Y hablar de la educación de los hijos, hay mucho que hablar. Bueno, entonces para hablar de la educación de los hijos empecemos a hablar. ¿Cómo están ustedes como pareja? Por ahí empieza todo. Por allí empieza todo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 viene hablando de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo porque lo que viene a continuación solo se puede vivir si estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Si no, se va a quedar como una teoría, como unos algodones de azúcar, como unas cosas muy bonitas y dulces, pero que no pueden ser reales en nuestra experiencia. Ahora dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben qué se necesita en el matrimonio y en la vida familiar? Mutua sujeción. Nos encanta a los hombres, que son los que generalmente enseñamos respecto a esto, de que la mujer se tiene que sujetar al varón. Eso lo va a aparecer más adelante. Pero ¿y por qué se salta el versículo 21? Porque el versículo 21 está enseñando que someteos unos a otros. La sujeción tiene que ser mutua. Nos sujetamos al Señor porque estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo para poder vivir esto, y es la única manera que el Señor nos permite a que haya una mutua sujeción entre el esposo y la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Saben que si ustedes toman de pronto el interlineal griego de Tischendorf, aquí las casadas estén sujetas, la palabra sujeta no está? O sea que originalmente lo que la Biblia está diciendo es: someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Pero nos encantan los hombres que allá aparezca para poder reenfatizar. Es que el problema suyo es que usted no se somete y el Señor me mandó a someterla. Le digo una cosa, eso de que el Señor le mandó a usted a someter a su esposa no aparece en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia. Y eso se ha usado como un caballito de batalla, oigan, para el maltrato y para el pisoteo de las mujeres a lo largo de la historia. Lo que la Biblia dice es que la mujer se debe sujetar. O sea, ella debe decidir hacerlo. En ninguna parte de la Biblia está diciendo: y ahora usted demuestre su capacidad o su fuerza y vaya, sométala. Eso no está en la Biblia. Así se lo hayan enseñado, eso no está en la Biblia. Lo que está diciendo es que es la esposa la que dice: yo decido voluntariamente sujetarme. Me voy a sujetar a mi esposo como una expresión de mi sujeción al Señor. Pero si vuelvo y le digo, si usted cree que su misión en la vida ya es acabar pues con la esposa hasta que ella se sujete, hay una obra famosa de Shakespeare que se llama La Fierecilla Domada. Por ese nombre ustedes se pueden imaginar más o menos de qué trata. La Fierecilla Domada, William Shakespeare. Pero no es la Biblia, es William Shakespeare.
Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pareciera que aquí los roles estuvieran como invertidos. Pareciera que al hombre Dios le hubiera dicho sujétese a su esposa, y a la mujer le hubiera dicho ame a su marido. Mira, el Señor no tiene que decir en su palabra a las mujeres que lo amen, porque es tan natural que ame al marido. El problema no es una falta de amor, el problema es una falta de sujeción. Las mujeres son tan capaces, tienen tanta habilidad. Las mamás, ¿ustedes han visto cómo resuelven todas las cosas? Entonces algunas mamás creen que el esposo viene siendo más o menos el hijo mayor en esta camada. ¿Listo? Y ustedes se dan cuenta hasta en el lenguaje. Al hijo le dicen papito y al esposo le dicen mijo. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos las cosas? Mijo, tal cosa, mijo. Y algunos esposos dicen que la clave del matrimonio está en que ellos sean obedientes a la esposa y a él les va bien, ya después de que sean obedientes. Amar como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la esposa lee este versículo y dice: mi hijo, usted me ama. Ya, entonces, pues si no la amara, no me hubiera casado con usted. Pésima respuesta, ¿sí o no? Pésima respuesta. Usted me ama. Espere que acabe el partido de fútbol y le contesto. Peor, peor respuesta. Ahora, para los hombres, esto es un juetazo pues para todos en la palabra del Señor, porque la medida de amor que nosotros tenemos que tener para nuestra esposa es como Cristo amó a la iglesia. Usted va a comprar unas flores, usted dice, bueno, ¿cómo estas? No, a 10,000, tiene unas de 5,000 de pronto, ¿ya? Cuando está diciendo que la medida de amor es como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Ahora que lo vimos en la cena del Señor, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó todo, no se reservó absolutamente nada. Entonces eso tiene que ver en tu tiempo, en tus prioridades, en tus recursos. ¿Cómo le estás demostrando esa medida de amor a tu esposa? Se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Ahora, no es para que usted coja estos versículos, entonces, devocional todos los días le voy a leer a mi esposo, Efesios 5 del 25 al 26, ¿ya? Y luego, usted me leyó entonces venga, devolvámonos, versículos 22. Acuérdese lo del avión. Empiece por usted y póngase la máscara usted mismo. Arranque por usted y las cosas van a estar distintas. Versículo 26. Ahora se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay un hermano que escribió una cosa muy muy preciosa y es un mensaje para los hombres. Les voy a pedir al favor a las mujeres que no escuchen lo que voy a decir ahorita a continuación. Es solo para los hombres. No escuchen lo que voy a decir a continuación. ¿Qué va a pasar cuando nos presentemos allí delante del Señor? En la venida del Señor o en nuestro encuentro con Él, si Él nos anticipa su llamado a reunirnos con Él. ¿Qué vamos a decir respecto a nuestra esposa? Porque en este momento glorioso vamos a tener que decir: esta fue la esposa que tú me diste, Señor. ¿Cómo la vamos a presentar? No, pues esa es maravilloso y así debería de ser, pero ese es el llamado de atención para nosotros. O sea que en algún momento también estaremos ahí compareciendo ante el tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta de nuestra esposa. ¿Y qué vamos a decir? ¿Ya? ¿Cuántos gritos, cuánto maltrato, cuánta violencia? ¿Ya? ¿Cuánto silencio, cuánta indiferencia? ¿O verdaderamente, Señor, como tú lo hiciste por la iglesia, así lo hice por mi esposa? Trabajé para poder presentarla delante tuyo sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y ahí no se está refiriendo a lo físico, ¿ya? Porque está hablando de nuestro encuentro con el Señor. Este es un encuentro espiritual que nuestra apariencia física va a ser lo menos importante. Mire, es tan serio lo de los hombres que ahí no termina. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también
Cristo a la iglesia. ¿Saben que cuando está utilizando las palabras originalmente en griego de cómo la cuida, la referencia que está haciendo es como hacen las gallinas cuidando los polluelos? A mí me encanta ver esos videos donde las mamás animales o los papás animales están defendiendo las crías. Me parece verdaderamente extraordinario cómo dan la vida por las crías. Se mete una zarigüeya a un gallinero y el primero que pone el pecho y se hace matar es el gallo que está en el gallinero. Pero ahora el gallo sale a correr y dice, no, entró la zarigüeya, los que pierden. O sea, ante los peligros, ¿qué es lo que hace el hombre? Esto está muy duro, yo me pierdo. Como dice un hermano que escribe un libro que se llama El silencio de Adán. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentada? Al lado de ella, y no dijo nada. Cuando estamos en la situación más crítica, la esposa o la familia, el hombre o se queda callado o se busca una aventura. Eso dice el hermano en ese libro. Verdaderamente crítico. Vuelve y leo el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahí se refiere a eso, una ternura calurosa como la que tiene una gallina extendiendo las alas para cuidar sus polluelos. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Génesis 2 decía, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo leímos también en Mateo capítulo 19. Ahorita, versículo 32, para un quinto principio dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y en el capítulo 6 luego va a hablar de los hijos. Pero si la pareja está bien, los hijos van a estar bien. Dejar, unirse, tener intimidad, indisolubilidad y entender que el matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia. O sea, creemos que es un asunto solamente humano y la Biblia nos está declarando, pero con especial énfasis, que es un asunto que va mucho más allá de lo humano. Ya para que oremos. Alguien decía que si la palabra del Señor dice una verdad una vez, usted la tiene que atender porque dice una vez, si está el Señor hablando. Pero si aparece 2 veces, por favor póngale mucho más cuidado porque el Señor la repitió. Lo que le leí de Génesis o le cité de Génesis, Mateo capítulo 19 y Efesios capítulo 5. Aparecen 3 veces las mismas verdades y los mismos principios. O sea que lo que el Señor nos está diciendo, que si hay algún asunto que es verdaderamente importante, es este tema de la pareja en la familia. Es la manera como vamos a mostrar que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo y que si bien eso es cierto en nuestra posición, también tiene que ser cierto en nuestra condición, en Éfeso o en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la verdad de tu palabra. Aunque nos disfrutamos, Señor, y nos llama la atención poder estar con nuestros hermanos y tener el tiempo de comunión, entendemos que la única manera como esto se propicia, la única manera como se hace posible, es porque tenemos comunión contigo primero. Y Señor, tener comunión contigo es expresarte en nuestras oraciones y es expresarte nuestra gratitud, nuestra exaltación a través de las canciones. Pero también tener comunión contigo es guardar silencio mientras tú apuntas a la dureza de mi corazón. Señor, tú conoces perfectamente mi mente, mi corazón, mi vida, Señor. Conoces mi pasado, mi presente, mi futuro y sabes cómo es la situación familiar que tengo en este momento. Por eso, Señor, me traes en esta tarde para que yo refresque estas verdades en mi vida. Si en algún aspecto de mi vida yo tengo que glorificarte, así como te glorifico en el trabajo, te glorifico en el estudio, o te glorifico en el vecindario, con el manejo del dinero, es glorificarte en esa parte íntima que nadie conoce, que nadie se alcanza ni siquiera a imaginar, y es el trato en el que tengo con mi esposa, con mi esposo. Señor, tú has sido testigo de todo, conoces todas las dificultades que hemos tenido, las discusiones, los pecados, las reconciliaciones, las traiciones, los secretos, las mentiras, todo, absolutamente todo lo conoces. Pero la única manera de resolver esa brecha que nos aleja tanto de nuestra realidad presente a la verdad revelada de lo que debe ser nuestra realidad contigo, es que podamos pasar con la ayuda tuya, Señor, y descansando en el sacrificio perfecto
que hiciste por nosotros en la cruz, pasar por encima de todo eso, para que todo eso pueda ser cubierto por tu sangre, pueda ser lavado, pueda ser removido y nuestra situación de pareja pueda ser verdaderamente restaurada. Señor, podemos estar viviendo en la misma casa y nuestros hermanos nos pueden estar viendo como una pareja que te ama a ti y te glorifica a ti, pero allí en lo íntimo, Señor, reconocemos delante tuyo que estamos muy lejos de lo que hoy tu palabra nos recuerda. No ha habido separación, Señor, de nuestros padres, no ha habido una verdadera unión de compartirnos y comprometernos en una nueva fidelidad. No hemos tenido una intimidad que te glorifique a ti. Hemos estado contemplando en nuestra mente otras salidas como si esto se pudiera disolver, lo que tú has unido, y no hemos entendido ese gran misterio, esa ilustración que has hecho como si hubieras usado una plastilina con nosotros para que nos demos cuenta de realidades aún mucho más altas, mucho más elevadas que nuestra propia existencia. Ese misterio espiritual de la relación de Cristo con la iglesia, donde el esposo es una figura del Señor Jesús y la esposa es una figura de la iglesia. Qué desafío, Señor, tan alto entonces que tenemos. Señor, citábamos tu palabra cuando decíamos que estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Señor, el mundo nos está mirando, nos está contemplando. Nuestros hijos, muchos de ellos muy pequeñitos, Señor, muchos de ellos aquí que nos acompañan en esta reunión, nos están viendo, Señor. A veces les decimos muchas cosas con nuestras palabras, pero les decimos más con lo que ellos ven, de la manera respetuosa y amorosa, que como el papá y la mamá nos estamos relacionando. Señor, qué tarea tan grande que tenemos, qué compromiso tan grande. Señor, no vemos la hora que llegue el lunes, no llegue la hora, Señor, de estas verdades que hoy nos recuerdas o que hoy nos enseñas o que hoy nos refrescas a cada uno de nosotros, Señor, empezar a vivirlas y vivirlas en el día a día. Reconocemos, Señor, que este esfuerzo humano es imposible. De hecho, lo hemos intentado humanamente en otras circunstancias y cuando nos hemos dado cuenta, nuevamente se ha perdido el respeto y se ha perdido ese cuidado amoroso que debemos tener el uno del otro. Por eso, Señor, imploramos tu ayuda y tu asistencia. No hay otra forma ni para nuestra vida cristiana, ni para nuestro caminar contigo, ni para nuestra vida de pareja, ni nuestra vida familiar. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso es lo que declara tu palabra. Y en el tema de pareja y en el tema familiar queremos ir en pos de ti. Y ahí nos dan las claves. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Puedo estar casado, puedo estar soltero, puedo estar en viudez, puedo estar en separación, en divorcio. Tú conoces cuál es mi condición. Pero independiente de mi condición de adulto o de joven, yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero que mi vida te glorifique y te glorifique íntegramente. Por eso, Señor, me niego a mí mismo y la única manera es aplicando la obra de la cruz a mi propia vida para renunciar y desistir de mis propios caminos. Tomo mi cruz, Señor, la responsabilidad que la verdad de tu palabra me recuerda en esta tarde, y te sigo a ti, Señor. No sigo a mi propia voz, no sigo la voz del mundo, no sigo la voz de las redes, de la farándula, Señor. Sigo tus principios eternos desde el comienzo de la humanidad, porque en el seguimiento y en la vida de esos principios está tu bendición para mí. Si está su esposo o su esposa ahí al lado, para que se acerque a él. Si están sus hijos, tome sus hijos en sus brazos o acérquelos y dele gracias a Dios por esa responsabilidad tan grande que el Señor le confía. Qué bendición tan extraordinaria la que el Señor nos concede como padres, que aún con todas las imperfecciones que tenemos, o como la misma Biblia declara, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. No somos buenos padres. El Señor dice en su palabra que somos padres malos, tratando de hacer el mejor esfuerzo. Por eso necesitamos tanto del Señor. Señor, hay una tarea inaplazable y que nadie va a poder hacer por nosotros, y es poder transmitirles a ellos también la verdad de tus principios eternos. Gracias, Señor, en esta tarde, porque aunque claramente entendemos que estamos en Éfeso, que estamos en los pies sobre la tierra, eso no riñe con otra verdad extraordinaria de tu palabra, que estamos sentados contigo en los lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias por toda esa bendición espiritual sobre cada uno de nosotros. Gracias por cada hombre, por cada mujer,
por cada hijo en este lugar, por cada matrimonio, cada familia aquí representada, Señor. Aún si tenemos algunos miembros de la familia lejos, oramos por ellos en esta hora. Oramos por nuestra familia extendida, padres, hermanos, sobrinos, nietos, familiares políticos, los yernos, las nueras, las suegras, los suegros. Te oramos por nuestras iglesias locales, por ese testimonio en cada uno de estos lugares. Tú estás levantando un candelero, Señor, para que resplandezca, no para que se oculte debajo de una mesa, sino para que se coloque en un lugar alto un testimonio de fidelidad a ti y de fidelidad a tu palabra. Gracias por la bendición que nos concedes de poder estar juntos en esta tarde, Señor. Continúa avivando tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Señor, en medio del eje cafetero de todas las iglesias locales. Te oramos por nuestros hermanos con los que estamos en comunión en nuestras iglesias locales que hoy no nos acompañan. Que también a ellos les bendigas y les guardes donde quiera que estén. Algunos de ellos experimentando situaciones de pareja, familiares, de salud, económicas bastante críticas, Señor. Bendíceles y guárdales a ellos, y así como nos has edificado a nosotros en esta tarde. Por tu misericordia también, háblales a ellos, a sus corazones, para ser tocados, para ser sanados y para ser transformados. Una vez más, Señor, gracias por la verdad de tu palabra, porque conociendo la verdad de tu palabra es que somos verdaderamente libres. Toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación para ti. En el nombre de Jesús. Amén.